Ahora sí, entonces el tema de hoy, les decía, se titula Conceptos, clasificaciones y comportamiento de los costos. Aquí nosotros lo que queremos es ir desmenuzando un poquito lo que vimos en la primera parte, pero con estas clasificaciones se nos va a ir aclarando más el panorama del tema de los costos. Este curso no ahonda tanto en temas de contabilidad de costos. Creo que no ahonda tanto porque los cursos de contabilidad de costos son más, tienen mucho más profundidad, ¿verdad? Entonces, hay que aclarar aquí que este no es un curso de contabilidad de costos, sino que es un curso de contabilidad administrativa, ¿verdad? Contabilidad gerencial, que llaman también, ¿verdad? Entonces es importante que lo tengan ustedes presente. O sea, ninguno de ustedes va a salir aquí experto en contabilidad de costos, ¿verdad? Ni tampoco este es un curso de contabilidad de costos. Pero sí vemos algunas pinceladas de costos para que ustedes puedan tener algunas herramientas de análisis, ¿verdad? De análisis para hacer la contabilidad gerencial que ustedes en algún momento pudiera ser que tengan que llevarla a cabo, ¿verdad? En algún trabajo, en algún emprendimiento, ¿verdad? Entonces es importante. Ok, aquí nosotros primero vamos a definir entonces el concepto de costo. Vamos a ver entonces los conceptos fundamentales, ¿verdad? Y vamos a ir viendo algunas de las clasificaciones más importantes. Tal vez no las vamos a ver todas, pero vamos a tratar de ver las más importantes. Bueno, aquí tenemos la definición del concepto de costos. Dice que es la suma de las erogaciones en que incurre una persona física o moral, ¿verdad? Para adquirir un bien o un servicio con la intención de generar ingresos en el futuro. Entonces nosotros realizamos una serie de gastos, incurrimos en una serie de costos a lo largo de nuestra vida o cuando tenemos un proyecto personal, ¿verdad? Hablando de persona física, ¿verdad? Y con la intención de llegar a generar ingresos, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, por ejemplo, ustedes están estudiando, y yo estudié y ustedes están estudiando. Y durante los años de estudio van a incurrir en un montón de costos, ¿verdad? Costos de transporte, costos de matrículas, costos de hospedaje, costos de alimentación, eh, servicio de agua, luz, teléfono, internet, este, compra de material didáctico, libros, fotocopiado, etcétera, ¿verdad? Y entonces ustedes van a incurrir en una serie de costos importantes que si ustedes se pusieran a cuantificar, ¿verdad? Desde un principio, ¿verdad? Si fueran meticulosos, ¿verdad? Si se pusieran a cuantificar desde que comenzaron a estudiar hasta cuando terminaron, se darían cuenta que bueno, es un costo bastante elevado, ¿verdad? Si cuantificamos todo, ¿verdad? Todo lo que los gastos en los que hemos incurrido. Entonces, ¿con el fin de qué? De llegar a generar ingresos en algún momento dado. A través de un trabajo o a través de un emprendimiento propio, poner un negocio y así por el estilo. Entonces, otra, hay una definición ya en lo que tiene que ver directamente con la contabilidad de costos.
dice que es un sistema de información, ya lo vimos la vez pasada, que clasifica primero los costos, luego los acumula a través de un sistema, los controla y los asigna, ¿verdad? Asigna esos costos para determinar entonces los costos de actividades o bien de procesos y productos con el fin de facilitar entonces la toma de decisiones, la planeación y el control administrativo. Entonces la contabilidad de costos vimos que es un puente, dijimos la vez pasada, es un puente entre la contabilidad administrativa y la financiera. Entonces es como un puente entre ambas contabilidades y vemos que la contabilidad administrativa se va a valer de los costos, ¿verdad? Se va a valer de la información de costos para entonces poder tomar decisiones, ¿verdad? Que es lo importante en un negocio, la toma de decisiones. Las decisiones se toman y puede ser que nos vaya bien con una decisión o puede ser que nos vaya mal. Recuerden que una decisión está orientada está orientada hacia el futuro, ¿verdad? Entonces usted toma la decisión de casarse, por ejemplo, y usted no sabe cómo le va a ir en el matrimonio, ¿verdad? Si le va a ir bien o si le va a ir mal. Entonces, todas las decisiones que tomamos van a tener una consecuencia. Entonces, por eso cuando se toma una decisión en la empresa, hay que tomar en cuenta una serie de factores importantes, que es lo que vamos a ver. Y por eso los costos vienen siendo una herramienta fundamental en la toma de decisiones de la empresa. De ahí que entonces la contabilidad de costos está tan ligada a la contabilidad gerencial, ¿verdad? Es indispensable, ¿verdad? Es indispensable como el agua, ¿verdad? Entonces, muy importante. Veamos ahora algunas conceptualizaciones del concepto de costos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando es de acuerdo con el momento en el que llega el beneficio que obtenemos de un costo. Entonces, de acuerdo a eso, al momento en que llega el beneficio, nosotros podemos clasificar los costos en tres categorías. Una categoría es el costo activo. Costo visto como un activo. Eso se da, por ejemplo, cuando nosotros incurrimos en un costo eh, cuyo potencial de generar ingresos va más allá de un periodo, o sea, posiblemente está planteado en el largo plazo, ¿no? Porque implica más de un periodo contable. Recordemos que un ejercicio contable normalmente es de un año, ¿verdad? Un año. Decimos que todo lo que pasa en ese año pertenece al corto plazo. En contaduría nosotros trabajamos así, ¿verdad? Lo que está dentro del año que estamos trabajando pertenece al corto plazo. Y ya lo que pasa de ahí va a pertenecer ya sea al mediano o al largo plazo, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere el costo activo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros adquirimos un edificio, ese edificio es un activo que nos va a generar ingresos a través de los años. Entonces, ahí estamos viendo la compra de ese edificio va a representar para nosotros un costo activo, ¿verdad? Un costo activo. Porque el edificio viene siendo un activo de propiedad, planta y equipo. Entonces, igual cuando adquirimos, por ejemplo, los vehículos, ¿verdad? Los vehículos para la empresa, adquirimos los terrenos, una
una bodega, ¿verdad? Una planta física para bodega, una planta para tener la maquinaria también, etcétera, ¿verdad? Todo lo que represente un activo, ¿verdad? En ese sentido, estamos hablando del concepto de costo activo, porque es algo entonces que, como les decía, nos va a generar un ingreso. Cuando lo compramos nos va a generar un ingreso a través del tiempo, ¿verdad? A través del tiempo. O en otras palabras, nos va a generar un beneficio a largo plazo, ¿verdad? Ahora sí se vino el chaparrón de nuevo, se vino la lluvia, no sé si la oyen ahí, ¿verdad? Luego tenemos el concepto de costo como gasto. En el concepto de costo como gasto, estamos hablando generalmente de todos los desembolsos que nosotros realizamos, pero en el mismo periodo, ¿verdad? Y generalmente se refiere a los gastos operativos que realiza la empresa. ¿Se acuerda que los gastos operativos los clasificábamos en dos grupos, en dos grandes grupos, que eran los gastos de ventas, por un lado, y por otro lado, los gastos administrativos. Entonces, esos eran los dos grandes grupos, ¿no? A veces había un grupo que le llamábamos gastos financieros, pero generalmente esos son los dos grandes grupos que les denominamos los gastos operacionales, ¿verdad? Y como les decía, son desembolsos que van a contribuir al esfuerzo productivo de un solo periodo, o sea, de un periodo contable. Entonces nosotros generalmente tratamos de concatenar siempre, ¿verdad? Concatenar ingresos y gastos de un mismo periodo a lo largo del año. Por ejemplo, nosotros los contadores tenemos que estar haciendo a veces todos los meses, ¿verdad? Dependiendo de los pedidos que nos haga la administración de la empresa, nos están pidiendo que estemos reportando informes mensuales. Eh, entonces, tras de que hay que hacer un informe anual grande, ¿verdad? En donde presentamos todos los estados financieros, tenemos que hacer el anual, también tenemos que estar haciendo el mensual para que la gente vaya viendo cómo va la cosa, ¿verdad? Los directores, ¿verdad? Los directores de la empresa, o bien el propietario de la empresa, ¿verdad? Que nos contrató. Entonces tenemos que estarle haciendo los estados financieros mensualmente para que él vea si está ganando o está perdiendo, ¿verdad? En cada mes. Porque de nada valdría, también de nada valdría que le estemos informando nada más una vez al año. Entonces tenemos que estarle informando, ojalá mensualmente, para que él vea si tiene que hacer ajustes, ¿verdad? Ajustes en el manejo del negocio. Entonces, ese es el concepto entonces de control, perdón, el concepto de costo desde el punto de vista de gasto. Y también tenemos otro conceptito aquí que es el costo pérdida. El costo pérdida se da, el concepto aquí es que hay momentos en que tenemos una pérdida, digamos que hubo un siniestro, ¿verdad? Un accidente y hubo un incendio, por ejemplo, y entonces se quemaron unas máquinas. Entonces, cuantificar esa pérdida, perdón, al cuantificar, digamos, lo que costaban esas máquinas, entonces esa cuantificación la vamos a tomar como una pérdida, ¿verdad? Como una pérdida. Entonces, eh, entonces, la idea es que en este caso no la podemos comparar con el sacrificio que se realizó, ¿verdad? Porque, bueno, fue algo accidental, ¿verdad?
un incendio, un terremoto, no sé, un huracán, una inundación para ir a algo más concreto, ¿verdad? Una inundación y entonces se nos dañaron las máquinas, se nos dañaron un montón de activos importantes de la empresa y entonces y sobre todo cuando el equipo ¿verdad? No estaba asegurado, entonces peor todavía. Entonces lo vamos a tener que cuantificar como un costo pérdida, ¿verdad? Entonces ahí están las tres conceptualizaciones del costo. Veamos ahora entonces la clasificación de los costos. Tenemos los costos de producción, ¿verdad? Los costos de producción. Bueno, hay una gran clasificación que le denominamos la clasificación de acuerdo con la función en la que se incurre, ¿verdad? En la que se incurren, o sea, la función en la que se incurren los costos. Pues, dentro de esta gran clasificación está la clasificación de costos de producción, está la clasificación de costos costos de distribución y ventas, que es otra de los grandes grupos. Están los gastos de administración y están los gastos de financiamiento. Los gastos de financiamiento. Ok, entonces dentro de esta gran clasificación tenemos primero los costos de producción, que son los que hemos venido hablando, ¿verdad? Que ustedes tienen que manejarlos, ¿verdad? Eso sí tienen que manejarlos bien, ¿verdad? Para efectos de este curso. Dice que son los que se generan en el proceso de transformar la materia prima en productos terminados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahora en el ejercicio que ustedes hicieron, ¿verdad? En el ejercicio que ustedes hicieron, ustedes tenían que ir registrando, habían 3 asientos fundamentales ahí, que eran los asientos en donde se iba incorporando cada uno de los elementos de la producción al proceso productivo, ¿verdad? Entonces, el primer elemento que íbamos a introducir en el primer asiento era la materia prima o los materiales directos. Ese era el primer asiento fundamental, ¿verdad? El que íbamos a incorporar, ¿verdad? La producción. Luego el segundo asiento era incorporar la mano de obra directa, ¿verdad? Y en tercer lugar teníamos que incorporar a través del tercer asiento los gastos indirectos de fabricación, ¿verdad? Entonces esos 3 elementos eran los que teníamos que incorporar. Si ustedes, esos 3 asientos de incorporación, ¿verdad? Había que hacer 9 asientos ahí en total, pero si esos 3 asientos me los incorporaron bien, entonces valió el boleto, por lo menos, ¿verdad? Si los demás están malos, los demás asientos están malos, bueno, pero esos 3 están buenos, valió como decimos, ¿verdad? Valió el boleto, ¿verdad? De que hicieran esa práctica, ¿verdad? De que hubieran hecho esa práctica. Ok, se subdividen en, entonces, costo de la materia prima, repitiendo, ¿verdad? Costo de la materia prima, tiene que ver con el costo de los materiales integrados al producto, ¿verdad? En forma directa. A eso se refiere la materia prima. En una forma directa. Entonces, por ejemplo, para producir queso, ¿cuál es la materia prima para producir queso? Bueno, la leche. Para producir el pan, bueno, el trigo, ¿verdad? Que ahora el trigo según entiendo, se disparó, ¿verdad? El precio del trigo por la guerra en Ucrania.
Entonces el precio del trigo se va a disparar y entonces el precio del pan se va a disparar también, ¿verdad? Y de todos los derivados del trigo. Vamos a ver a Karen Salinas. Vamos a admitirla de nuevo porque veo que se salió. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Pedro Zúñiga. Ahí lo tengo a Pedro Zúñiga, ¿verdad? Entonces, tenemos el otro elemento de la producción, que es el costo de la mano de obra, ¿verdad? Que fue el segundo elemento que ustedes tenían que incorporar ahí, ¿verdad? En los asientos. Y ahí ese es el costo de los sueldos de los obreros, ¿verdad? De los sueldos de los obreros que intervienen en forma directa, ¿verdad? En la elaboración del producto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tenemos ahí a los obreros que son los que están integrados en la elaboración del producto, pero tenemos ahí un tipejo, ¿verdad? Un tipejo que anda vigilando nada más, anda ahí, qué sé yo, supervisando. Entonces, posiblemente ese no va a ser un costo directo de mano de obra, sino que va a ser un costo indirecto, ¿verdad? Porque ese que anda vigilando no está trabajando directamente en la elaboración del producto. Ese anda nada más viendo ahí que los demás trabajen, ¿verdad? Anda revisando que nadie se vaya para otro lado, anda viendo que la gente vaya, respete la hora de almuerzo, anda viendo que la gente esté trabajando, ¿verdad? Eh, yo trabajé en una fábrica hace años, ¿verdad? Y recuerdo que había un supervisor que lo andaba vigilando a uno, ¿verdad? No lo dejaba ni respirar a uno. Entonces, si uno iba a ir al baño a orinar, había que pedirle permiso. Era un problema, ¿verdad? Pero él no trabajaba en la elaboración del producto. Él solamente andaba husmeando ahí, andaba vigilando. Entonces, como pueden ustedes imaginarse, era el que caía mal, ¿verdad? Entonces, ahí lo que quería nada más poner con ese ejemplito era para que ustedes vieran entonces cuál es entonces la mano de obra directa y cuál es la mano de obra indirecta. La mano de obra indirecta es aquella mano de obra que no está de personas que trabajan ahí, pero no están directamente relacionados con la producción. Entonces, eso entra dentro de los que, dentro de los famosos gastos indirectos de fabricación, que es el otro elemento, ¿verdad? Costos indirectos de fabricación o GIF, ¿verdad? Como les llamamos. Que dice aquí, son aquellos costos que no es factible seguirles la pista de una manera. Vea qué bonita definición, ¿verdad? Seguirles la pista de manera física y económica en el producto o servicio, ¿eh? Para asignar estos costos, ahí viene lo interesante, dice que para asignar estos costos al producto o servicio es necesario establecer un método, ¿verdad? Que los distribuya en una forma razonable, ¿verdad? Y entonces ahí es donde utilizamos los famosos, eh, bueno, una metodología es utilizar las bases, las famosas bases, lo que llamamos las bases de aplicación, ¿verdad? De los costos indirectos. En el ejercicio que ustedes hicieron, ustedes tuvieron que utilizar una fórmula para poder calcular cuánto iban a aplicar de los costos indirectos, ¿verdad? Había que trabajar con esa fórmula para calcular una tasa, ¿verdad? Y a esa tasa famosa le llamamos la tasa de aplicación de los costos indirectos. Ustedes tenían que calcular esa tasa. Y con esa tasa, entonces ahora sí, aplicar los costos indirectos de acuerdo a la base, de acuerdo a la base. En este caso, en el ejercicio que ustedes hicieron, la base era el costo de los materiales directos, ¿verdad?
Recordemos que el costo de los materiales directos en el ejercicio que ustedes hicieron era de 300,000. Entonces, ¿qué hacíamos? Multiplicábamos 300,000 por esa tasa, ¿verdad? Por esa tasa, y entonces ya cuando teníamos el resultado, eso era lo que íbamos a registrar en el asiento. Ese monto, ¿verdad? Lo que nos diera la multiplicación de 300,000 por la tasa, ¿verdad? Entonces, ahí el embrollo era que había que calcular esa tasa, pero yo les mandé la fórmula. Yo no sé si ustedes la vieron en el cuadrito que yo les mandé, ¿verdad? ¿La vieron ustedes, la fórmula? ¿La vieron? ¿En No. cuál cuadro, profe? En el cuadrito que yo les mandé un cuadrito para que se guiaran para hacer el ejercicio. Les mandé un cuadro para que se guiaran y ahí es la fórmula para poder hacer la aplicación de los costos indirectos. Creo que era el cuarto asiento, si no me equivoco. Sí, ahí estaba. Ahí estaba, ¿verdad? Solo usted la vio, ¿verdad? Los demás no la vieron. ¿Ah? Profe, ¿pero en dónde la puso? ¿Ah? ¿En dónde fue que la compartió? ¿No la vio? En el cuadro que yo les mandé. No sé si... Sí, pero ¿dónde? ¿Por WhatsApp o mediación o Ah, por ese acá? cuadro. No, no, ese cuadro se los mandé yo por... Vamos a ver. Se los mandé por WhatsApp. Por WhatsApp. Ah, bueno, Es que en WhatsApp no veo ya nada. sé qué es. Es que yo se lo mandé seguro al integrante del grupo que ustedes escogieron. Me imagino que ustedes escogieron un grupo. En el grupo escogieron a uno solo para que me hiciera las consultas. Digo yo, no sé. Que fue lo que yo les sugerí. Para que no me estuvieran, porque si no me tendrían que estar escribiendo los 15. Perdón, los 17 estudiantes. Ustedes son 17 actualmente. Bueno, Pero en el grupo estamos todos, creo, o se tiene un grupo por aparte. es que esta tarea esta tarea o esta práctica era para trabajar en grupo, ¿se acuerdan? En los grupos que ustedes hicieron. Eh, entonces está el grupo 01, el grupo 02, el grupo 03 y el grupo 04. ¿No? Profe, Hay 4 es que grupos. usted me envió un cuadro de Excel a mí. Ajá. No sé si es ese que venía como lo que dice ese enunciado, asiento, debe haber, y los Ajá, sí. cálculos. Ese cuadro, sí. Ahí estaba la fórmula. No sé si la vieron para calcular los costos. Una fórmula. Sí, no está. Profe, vieras que yo no. Si No quieres, la yo lo vi. paso al grupo, compañeros, yo se los paso, pero yo no identifico ninguna fórmula, la verdad. Ahí, ya lo paso. Ya. Bueno, sigamos. Eso era qué sé yo, nada más ¿cómo se dice? Una cuñilla. Bueno, sigamos. Ok, entonces tenemos los costos de producción, ¿verdad? Repitiendo, costo de la materia prima, costo de la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Eran los 3 asientos que ustedes tenían que hacer importantes, ¿verdad? La incorporación de la materia prima, hacer el registro, la incorporación de la mano de obra y la incorporación de los gastos indirectos de fabricación, ¿no? Esos asientos eran clave, ¿verdad? Eran importantes. Sí. Okay. Continuemos. Ahora, estos 3 elementos de la producción también los podemos subclasificar aquí, ¿verdad? Estamos todavía con la producción, ¿verdad? Entonces, los materiales directos junto con la mano de obra directa, ¿verdad? Esos dos grupos
les llamamos los costos primos. Los costos primos. Entonces, es para que lo tengan bien presente, ¿verdad? Cuando hablamos de costos primos, estamos hablando de los materiales directos más la mano de obra directa. Y luego tenemos otro grupito que le vamos a llamar costos de conversión. También en algunos libros, costos de transformación, ¿verdad? Costos de transformación o costos de conversión. Que entonces sería la mano de obra directa, nada más, junto con los costos indirectos de fabricación. Entonces, costos de conversión. La mano de obra directa, junto con los costos indirectos de fabricación. ¿Ve? Aquí la idea de esto de los costos de conversión es que, ok, tenemos la materia prima, pero y los materiales directos, digamos, todos los materiales directos. Y vamos a transformar esos materiales a través de la mano de obra directa y agregándole algunos costos indirectos de fabricación. Vamos a transformar esa mano de obra. Tenemos madera y tenemos ahí metales y tenemos ahí pintura y tenemos una serie de elementos de materiales directos y eso lo vamos a transformar en una silla, ¿verdad? En una silla o en un montón de sillas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? A través de los obreros, ¿verdad? La mano de obra directa, los que van a trabajar en la fabricación de las sillas y otros costos indirectos de fabricación como luz, agua, lubricantes, máquinas, ¿verdad? La electricidad que se utiliza para las máquinas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, a eso le llamamos los costos de conversión. Mientras que los costos primos son nada más los materiales directos junto con la mano de obra directa. Ahora, cuando ustedes oigan el concepto de carga fabril se refiere únicamente a los costos indirectos de fabricación, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la carga fabril, se refiere a los costos indirectos de fabricación. Esto es muy importante. Muy bien, entonces ahora sí vamos a poner ya la clasificación toda, ¿verdad? Por función, ¿verdad? Por la función en que se incurren los costos, está los costos de producción, que ya los vimos, ¿verdad? Ya los vimos aquí de primera entrada, ¿verdad? Ya los vimos de primera entrada para que ustedes lo tengan bien claro cuáles son esos costos de producción. Los costos de distribución y ventas, ¿verdad? Es otra clasificación ahí de los costos por función. Y estos costos son, ¿verdad? Ya sabemos que son los que se incurren en el área que se encarga de llevar el producto, ¿verdad? Desde la empresa hasta el consumidor final. Entonces, todo ese proceso de llevar el producto, ¿verdad? Desde la empresa hasta llegar al consumidor final es lo que llamamos la distribución y las ventas. Ahí vamos a incluir en una serie de costos también, ¿verdad? Entonces, ¿como cuáles? Pongamos algunos ejemplos. Por ejemplo, la publicidad. La publicidad puede ser uno. Las comisiones que se le pagan a los vendedores. ¿No? Todos los sueldos del personal del personal de ventas. Todo lo que se gasta en los estudios de mercado, de mercadotecnia, marketing, ¿verdad? Que ustedes llevan un montón de cursos de eso. Etcétera, etcétera. Entonces, esa es la parte de distribución y ventas. Luego tenemos ahí dentro de esa gran clasificación los costos de administración, ¿verdad? Los costos administrativos. Ahí, estos son los que se originan en la parte administrativa de la empresa. Por ejemplo, tenemos los sueldos del personal administrativo, ¿verdad? Ahí entra el sueldo, por ejemplo, del contador, el sueldo de la secretaria,
el sueldo del ¿cómo se dice? El elevadorista, el que trabaja en el ascensor, ¿verdad? Está el sueldo del gerente administrativo. Está el sueldo del contador de costos. Están el pago de alquiler de las oficinas, por ejemplo, de las oficinas generales. Y también algunos gastos como teléfono, energía eléctrica, pago de internet, servicio de cable, ¿verdad? Si hay algún televisor ahí, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Esos serían costos administrativos, ¿verdad? Costos de administración. Y por último tenemos dentro de esta gran clasificación los costos de financiamiento, ¿verdad? Los costos de financiamiento. Recordemos que las empresas se financian, ¿verdad? ¿Cómo se financian las empresas? Bueno, a través de la emisión de títulos de deuda, puede ser títulos de deuda. Se financian a través de la emisión de acciones de capital, por ejemplo. Y otra fuente de financiamiento clásica es a través de un préstamo, ¿verdad? A través de un préstamo. Piden un préstamo ya sea una entidad financiera como bancos, ¿verdad? O alguna entidad financiera como alguna cooperativa, alguna empresa que preste dinero, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los costos en ese caso, verdad? De un préstamo o de los títulos de deuda, que hay que estar pagando intereses, ¿verdad? Sobre esos préstamos. Ese es el costo, ¿verdad? De un préstamo, que tenemos que estar pagando un interés mensual. Entonces ahí están, a esos intereses que tenemos que estar pagando, por ejemplo, forman parte de los costos de financiamiento, ¿verdad? Ok, vamos a ver otras clasificaciones aquí importantes. Tenemos una clasificación que es por el tiempo en que los costos se enfrentan a los ingresos, ¿verdad? Entonces, por el tiempo en el momento, ¿verdad? Que se enfrentan estos costos a los ingresos. Entonces, de ahí tenemos dos grandes clasificaciones. Los costos del periodo y los costos del producto, ¿verdad? Los costos del periodo se identifican con intervalos de tiempo, ¿verdad? Tienen que ver con intervalos de tiempo. Por ejemplo, cuando hablamos del ejercicio fiscal, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del ejercicio fiscal, tenemos, por ejemplo, la renta de las oficinas de la compañía, por ejemplo, el pago de la renta de las oficinas, cuyo costo se va a deducir en el periodo en el en el mismo periodo en el que se están llevando a cabo esos costos, ¿verdad? Y lo vamos a estar reflejando, por ejemplo, en el estado de resultados de cada periodo. Entonces, por ejemplo, si el periodo es mensual, el que estamos trabajando, vamos entonces a reflejar los gastos de alquiler de las oficinas mensualmente. Y ahí se va a ver reflejado entonces ese pago de alquiler. A eso le llamamos los costos del periodo. Mientras los costos del producto, que también les denominamos los costos inventariables, tienen que ver con los tres grandes inventarios, ¿verdad? Que manejamos en la contabilidad de costos. El inventario, por ejemplo, de las materias primas, el inventario de los productos en proceso y el inventario de los productos terminados, ¿no? Entonces tenemos tres inventarios, ¿verdad? Que lo vimos en la lección pasada, ¿verdad? Que se manejan en la empresa manufacturera. Repito, el inventario de materia prima, el inventario de productos en proceso o producción en proceso y el inventario de productos terminados o producción terminada. Entonces,
también denominados, como les decía, costos inventariables, ¿verdad? Los costos del producto. La otra gran clasificación es por el tiempo en que fueron calculados, por el tiempo o el momento en que fueron calculados. Entonces tenemos costos históricos, ¿verdad? Los costos históricos que generalmente son los costos que están reflejados en la contabilidad financiera, ¿verdad? En la contabilidad financiera son los costos históricos. ¿Por qué? Bueno, porque, ¿por qué lo que está reflejado en la contabilidad financiera son costos históricos? Bueno, porque la contabilidad financiera refleja todos los eventos que suceden, todos los eventos que se dieron en un momento dado, ¿verdad? Pero que ya forman parte de ¿qué? Forman parte del pasado, son cosas que ya pasaron. Entonces, cuando yo registro, por ejemplo, la compra de mercadería, es algo que ya sucedió. Y entonces, cuando yo veo, por ejemplo, la cuenta de compras en la contabilidad, entonces esa cuenta me refleja eventos que ya sucedieron, ¿verdad? Eventos que ya sucedieron. Cuando yo, por ejemplo, veo la cuenta de ventas en la contabilidad financiera, es esa cuenta de ventas donde refleja eventos que ya sucedieron, ¿verdad? Relacionados con las ventas. Eventos que ya sucedieron. Entonces, por eso se dice que, por ejemplo, los estados financieros contienen material histórico, ¿verdad? Son registros históricos. Forman parte de la historia. Y tenemos también los costos predeterminados. Los costos predeterminados, que son, dice, los costos predeterminados son aquellos que se reflejan con una base estadística, porque se trata de estimaciones y generalmente se utilizan para la elaboración de presupuestos. Entonces, por ejemplo, vamos a calcular el costo de ventas presupuestado basándonos en la estimación de las ventas del año próximo. Vamos a hacer un análisis, digamos, del comportamiento de las ventas de los últimos 5 años para predecir cuál va a ser el comportamiento de las ventas del año entrante, ¿verdad? Para hacer una predicción o una estimación, ¿verdad? Entonces, a eso le llamamos los costos predeterminados, ¿verdad? Y ustedes van a tener que trabajar con eso, ¿verdad? Cuando hagan el trabajo final. Ustedes van a hacer una elaboración de costos predeterminados, ¿verdad? Ok, tenemos otra gran clasificación del costo, y esta gran clasificación es de los costos por su comportamiento. Los costos por su comportamiento. Vamos a ver esta y paramos un momento para que ustedes puedan descansar un poco, ¿verdad? Ok, esta clasificación de los costos por su comportamiento es muy importante. La vamos a utilizar casi que en la mayoría de este curso, ¿verdad? Entonces es importante que la tengan ahí presente. La clasificación de los costos por su comportamiento es la gran clasificación en costos fijos y costos variables. Costos fijos y costos variables. Entonces, ¿qué son los costos fijos? Los costos fijos son aquellos, dice, que permanecen. Vamos a leerlo aquí en una forma literal. Dice, permanecen más o menos constantes, cualquiera que sea el volumen de la producción. O sea, no cambian, ¿verdad? Cualquiera que sea el volumen de la producción. Y hay que agregar aquí una cuñita. Dice, en un rango relevante, ¿verdad? De tiempo, en un rango relevante de tiempo. Porque puede ser que en un rango relevante de tiempo, pero resulta que hubo algunos cambios, por ejemplo, en la capacidad, lo que denominamos la capacidad instalada. La capacidad instalada de una empresa
es, por ejemplo, bueno, tenemos una X cantidad de máquinas para la producción, tenemos una cantidad de obreros, tenemos una cantidad de terrenos, de edificios, y tenemos una cuantía de gastos indirectos de fabricación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos una capacidad instalada, a eso le llamamos una capacidad instalada. Pero resulta que ahora nosotros queremos expandir nuestra producción porque tenemos muchos clientes y entonces queremos aumentar la producción. Entonces, pues, posiblemente vamos a tener que comprar más máquinas. Vamos a tener que contratar más personal. Vamos a tener que comprar más materia prima. Vamos a tener que incurrir en más gastos de electricidad, más gastos de agua, más gastos de teléfono, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de rango relevante de actividad y tomando en cuenta los cambios en la capacidad instalada, entonces pudiera ser que los costos fijos varíen, ¿verdad? Vayan a cambiar, ¿verdad? De un momento a otro. Entonces, pero aquí estamos pensando en un rango relevante, por eso de actividad, y en ese rango relevante, entonces vamos a pensar que los costos fijos no van a cambiar, ¿verdad? Se van a mantener relativamente constantes, ¿verdad? Aquí nos da una leyendita, dice, el costo unitario del producto aumenta o disminuye cuando aumenta o disminuye el número de unidades producidas. Bueno, esto ustedes lo pueden corroborar. Tenemos un total de costos fijos de 300 y entonces conforme cambia el número de unidades producidas, los costos unitarios, ¿verdad? Los costos unitarios van a ir cambiando, ¿verdad? Van a ir cambiando conforme aumenta o disminuye la producción. Entonces, cuando se trata de los costos fijos, los costos unitarios van a estar variando conforme aumenta o disminuye la producción. Mientras que los costos variables son aquellos costos que varían conforme varía el volumen de la producción. Entre más se produce, van a variar más, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los costos de la materia prima, por ejemplo. Entre más producimos, más cantidades necesitamos de materia prima. Si vamos a producir más queso, necesitamos más leche, ¿verdad? Si vamos a producir menos queso, necesitamos menos leche. Si digamos, nos dedicamos a hacer sillas de madera, entonces entre más sillas hagamos, vamos a necesitar más madera, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, a eso se refiere los costos variables, ¿verdad? Los costos variables. Siguiendo con el tema de los costos por su comportamiento, también hay una subclasificación de los costos fijos. O sea, hay unos costos fijos que son susceptibles, ¿verdad? De ser modificados. O sea, se pueden modificar en un momento dado, como los sueldos y salarios, ¿verdad? Por ejemplo, si se pagan horas extras, qué sé yo, en algún momento dado, esos sueldos y salarios van a mejorar, ¿verdad? Van a cambiar. Va a ser mayor la cantidad que vamos a pagar en el mes. Si, por ejemplo, pagamos salarios por comisiones en el departamento de ventas, entonces, entre más vendan los vendedores, valga la redundancia, entonces ellos van a ganar más. Van a ganar más o menos de acuerdo a las ventas. Entonces, eso es con las famosas comisiones a los vendedores. Cuando son susceptibles, entonces, de ser modificados, les llamamos costos fijos discrecionales, ¿verdad? Discrecionales. Y cuando los costos fijos no hay manera de que se puedan modificar, ¿verdad? O sea, no aceptan modificaciones una vez que se aceptan, ¿verdad? Que se plantean estos costos, no aceptan modificaciones. Por ejemplo, tenemos la depreciación de la maquinaria. También los contratos de alquiler de largo plazo, ¿verdad?
Si tenemos un contrato de alquiler de largo plazo, ese alquiler no va a cambiar, se va a mantener a través del plazo, ¿verdad? Del contrato. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, alquilamos una casa y lo hacemos por contrato, nos estamos garantizando de que por lo menos durante un año el alquiler no nos lo van a subir, ¿verdad? No lo pueden cambiar, no lo pueden subir durante ese año. Entonces a veces por eso es que la gente prefiere hacer un alquiler por contrato, para que al dueño no se le ocurra en un momento dado, vea, el alquiler subió en tanto, ¿no? Y entonces ya nos vemos en problemas. Cuando no aceptan modificaciones, entonces se le llaman costos fijos comprometidos, ¿verdad? Comprometidos. Y siguiendo con esta clasificación de los costos por su comportamiento, hay otros costos que les llamamos semivariables o también semifijos, ¿verdad? Resulta que en una caja, vamos a decirlo así, en un cajón tenemos un montón de costos ahí en esa caja, pero hay unos costos ahí que tienen una parte fija y también tienen una parte variable, ¿verdad? Pudiera ser que la parte fija sea la más grande. Cuando la parte fija es la más grande, ¿verdad? Entonces le llamamos semifijos. Y viceversa, cuando la parte variable es la más grande, digamos, la más voluminosa, entonces a esos costos le llamamos semivariables, ¿verdad? Semivariables, pues, o bien semifijos cuando es mayor la cantidad de costos fijos. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de esto es, por ejemplo, los servicios públicos. Los servicios públicos, por ejemplo, como el teléfono y la electricidad. Generalmente estos servicios tienen una base fija. O sea, hasta cierto número de, por ejemplo, de kilowatts, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, hasta cierta cantidad de kilowatts de uso, se mantiene una tarifa fija. Pero después de cierta cantidad, entonces ya la tarifa varía, ¿no? La tarifa por kilowatt. Entonces, hasta cierta cantidad, o el teléfono, cierta cantidad de minutos, hay una tarifa fija. Pero cuando nos pasamos de esa cantidad de minutos en el mes, entonces ya empieza a variar, ¿verdad? Empieza a variar la tarifa. Entonces, esos son algunos ejemplos de los costos semivariables o semifijos también, ¿no? También se les llama mixtos, ¿verdad? También mixtos, ¿no? Cuando contienen las dos. Otra clasificación importante, ok, había dicho que iba a parar aquí, ¿verdad? Vamos a parar un momentito porque ya tenemos una hora. Tenemos una hora, entonces vamos a parar un momentito para que ustedes vayan a tomar agua, vayan, descansen un poquito, tener una pausa y nos vemos en 10 minutos. ¿Les parece? Ok, profe. 10 y 17 entonces. Gracias, profe. Ok, voy a pausar aquí para... Bueno, les decía entonces que tenemos ahora la clasificación de costo por su identificación con una actividad. En este caso, hablamos de los costos directos y los costos indirectos, ¿verdad? Ya hablamos un poco de los costos directos que tienen que ver con aquellos costos en que se incurren, ¿verdad? Cuando estamos en la producción, en una forma directa. Entonces, ahí hablamos de costos directos. Y los costos indirectos son aquellos que no están directamente relacionados en forma directa con la producción, ¿verdad? Entonces, ahí vimos algunos ejemplos. Ok, estamos de nuevo, ¿verdad? Estamos de nuevo aquí. Espero no tengan problemas con las inundaciones, ¿verdad? Ok, algunos costos indirectos de fabricación que podemos ver aquí.
para ilustrar un poco más sobre los costos indirectos. Tenemos, por ejemplo, materiales indirectos, suministros de taller, combustibles, herramientas de corta duración, lubricantes, etcétera, ¿verdad? Mano de obra indirecta. Tenemos, por ejemplo, la supervisión de la fábrica, ¿verdad? Los supervisores de la fábrica, los inspectores, los misceláneos, los elevadoristas, por ejemplo, el encargado de bodega de la fábrica, el encargado de bodega, etcétera, ¿verdad? Otros gastos indirectos, por ejemplo, tenemos el mantenimiento, los gastos de mantenimiento, por ejemplo, de la maquinaria, la depreciación, los alquileres, los seguros, etcétera, ¿verdad? Esos son algunos otros costos indirectos de fabricación. Ahora, importante anotar este detalle, que cuando hablamos de los costos indirectos, nosotros siempre, a la hora de hacer la aplicación de los costos indirectos, utilizamos una base de aplicación. Una base de aplicación. En el ejercicio que ustedes hicieron, por ejemplo, la base que se utilizó para la aplicación fue el costo de los materiales directos. Se tomó el costo de los materiales directos como una base para la aplicación. Quiere decir que a la hora de aplicar la fórmula, vamos a dividir entre esa base, ¿verdad? Vamos a dividir entre esa base. En el caso del ejercicio que ustedes hicieron, la fórmula era costos fijos más costos variables dividido entre la base, ¿verdad? Entre la base de aplicación. Entonces había que dividir entre la base de aplicación, ¿verdad? De los costos indirectos. Okay. En algunos sistemas tomamos como base aquella área de los costos en donde los costos se están disparando, ¿verdad? Entonces, esos son los famosos cost drivers que llaman en inglés. Los cost drivers. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se busca cuál es en determinada actividad, por ejemplo, en determinada actividad de la producción, cuál es el costo que se está disparando. Para que usted lo entienda, a lo que me refiero, le voy a poner un ejemplo, digamos, a nivel físico de nosotros, ¿verdad? Digamos que usted puede hacer un análisis en su vida personal y usted podría decir, bueno, ¿cuál es el costo que a mí se me dispara por mes? Hay un costo que a usted se le está disparando. ¿Cuál? Bueno, pudiera ser que el costo que se le está disparando es el costo de alimentación, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, como ese costo es el que se le está disparando, el costo de alimentación, entonces ese va a ser el costo que usted va a tomar en cuenta como base, ¿verdad? Como base para calcular la tasa, de aplicación de los costos indirectos, ¿verdad? Muy importante. Entonces, imagínense que el costo que se le está disparando sea el costo de transporte, porque usted gasta mucho, digamos, en buses, en taxis, o tal vez tiene un vehículo propio y usted gasta mucho en gasolina porque tiene que estar viajando de largas distancias. Entonces, el costo que se le está disparando es el costo del combustible, ¿eh? Entonces, esa va a ser la base suya para poder calcular la tasa. Esa va a ser la base de aplicación de los costos indirectos. El costo incurrido en gasolina, ¿verdad? En ese caso. Ve, aquí, por ejemplo, nos habla de las bases más usadas. Dice, algunas de las bases más usadas para la aplicación de los costos indirectos a la producción pudiera ser las unidades de producción,
pudiera ser los costos de los materiales directos, como el ejercicio que ustedes hicieron. Pudiera ser el costo de la mano de obra directa. Pudiera ser el costo de los costos primos, ¿verdad? ¿Cuáles son los costos primos? Ya dijimos, ¿cuáles son? ¿Cuáles eran los costos primos? Materiales directos y la mano de obra directa. Correcto, ¿verdad? Excelente. Esos son los costos primos. La otra base podrían ser las horas de mano de obra directa y pudiera ser también las horas máquina, ¿no? Las horas máquina. Entonces, esas son algunas bases de aplicación de los costos indirectos. En algunos sistemas, como les decía, se hace por actividades o también se hace por procesos, ¿verdad? Y entonces, o se hace por producto, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a tomar entonces cuál va a ser la base de aplicación, dependiendo, normalmente, ¿verdad? Cuando se trata de actividades, lo que denominan, hay un sistema que le denominan el costeo basado en actividades. En el costeo basado en actividades, entonces se toma una determinada actividad y entonces se analiza cuál es el costo que se está disparando en esa determinada actividad de producción. Y ese va a ser entonces el cost driver, ¿verdad? Esa va a ser la base para calcular la tasa, ¿verdad? Tengan presente de que siempre hay que calcular una tasa para la aplicación de los costos indirectos. Siempre hay que calcular una tasa y esa tasa se va a calcular con base a tomando en cuenta la base de aplicación, ¿verdad? Para decirlo de una manera más correcta. Ok, tenemos otras clasificaciones acá, por ejemplo, de acuerdo con el impacto en la calidad, ¿verdad? De acuerdo con el impacto en la calidad. Ahora, yo no quiero que ustedes se memoricen todas las clasificaciones, ¿verdad? De los costos. Que ustedes hagan ejercicios de memorización. La idea es que ustedes tengan el concepto. Entonces, digamos, de acuerdo con el impacto en la calidad, entonces tenemos los costos por fallas internas. Los costos por fallas internas. Los costos por fallas internas son aquellos costos, dice, que podrían ser evitados si el producto no tuviera defectos antes de ser entregados al cliente, ¿verdad? Entonces, son los costos que podrían ser evitados, ¿verdad? Si digamos, los productos antes de ser entregados al cliente pueden ser evitados, ¿no? Entonces, generalmente son aquellos costos que se originan en los reprocesos, ¿verdad? En los reprocesos. Luego tenemos los costos por fallas externas. Los costos por fallas externas son los costos que podrían haber sido evitados si los productos o servicios no tuvieran defectos, ¿verdad? No tuvieran defectos. Vamos a admitir aquí. Perfecto. Profe, Sí, dígame. una consulta. En ese ejemplo donde usted menciona los costos por fallas internas, en donde tal vez el producto se entregó y tenía un defecto y por ende implica un costo, por ejemplo, que hacen la devolución. Normalmente hay empresas, ¿verdad?, que influyen en costos de transporte, que no tienen nada que ver con el tema de fallas internas. Sin embargo, si la empresa tiene que, por ejemplo, va a dejar el producto y ya hay un costo ahí en función de transporte, pero el producto estaba defectuoso y el cliente hace la solicitud de un cambio, entonces, si la empresa tiene que volver a invertir o no sé cómo influir en un costo de transporte, pero ya no porque sea la primera entrega, sino porque tiene que ir a recoger la devolución, no sé si este costo de transporte sigue siendo contemplado para la empresa un costo de transporte o ya entra dentro de un costo por falla interna porque está yendo a recoger un producto defectuoso, no está haciendo, digamos, la entrega de una venta de un producto nuevo.
O sea, no es una venta nueva, sino más bien una devolución de un producto que vendió anteriormente. No sé si me di a Oye, entender. bueno, en ese caso, normalmente lo que se hace es que se toma siempre como un costo de transporte, ¿verdad? Eh, ya no un costo por fallas internas. El costo por fallas es cuando es lo que tiene, lo que está directamente relacionado con digamos, la función del producto, digamos, que el producto, digamos, llegó dañado. Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo que usted me puso, de que, por ejemplo, usted hizo un pedido al colono, ¿verdad? Para que está construyendo una casa. Y usted hizo un pedido al colono de, qué sé yo, 100 latas de zinc y un inodoro y un lavatorio, ¿verdad? O 5 lavatorios, digamos, 10 inodoros. Y resulta que cuando llegó la mercadería, usted se encuentra con que hay un inodoro rajado, quebrado, ¿verdad? O un lavatorio, ¿verdad? Que está quebrado. Entonces, en ese caso, el, 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 el inodoro, ¿verdad? El inodoro llegó. Claro, aquí estamos hablando de productos terminados. Lógicamente, el ejemplo no es tan exacto, ¿verdad? Eh, más que todo, esto se refiere a empresas manufactureras, ¿verdad? A empresas manufactureras que producen directamente el producto, digamos las sillas. Y resulta que usted hizo un pedido de sillas a la fábrica y entonces la fábrica le mandó 100 sillas, pero 10 sillas estaban dañadas, ¿verdad? Entonces, ahí hay fallas, ¿verdad? Fallas internas. A eso se refiere, a lo que está relacionado directamente con el producto. Ya los costos de transporte no, eso ya se toma en cuenta siempre aparte. Así hayan tenido que ir 10 veces, eso van a ser costos de transporte, ¿verdad? Ya eso va a ser costo de transporte y no se le van a achacar a fallas internas del producto. Entonces, ok, tenemos también los costos de evaluación de la calidad y los costos de prevención, ¿verdad? Para evaluar la calidad tenemos que tener inspectores de calidad. Entonces, esos costos, por ejemplo, en mano de obra calificada para supervisar la calidad, entonces esos costos van a ser tomados en cuenta como costos de evaluación, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tenemos que incurrir en una mano de obra calificada para que revise que los productos cumplan, ¿verdad? Con los estándares de calidad, ¿verdad? Con los estándares de calidad. Entonces, todos esos costos van a ser tomados como costos de evaluación, ¿verdad? Y también están los costos de prevención. Prevención y aseguramiento también de la calidad, ¿verdad? O sea, estos costos son los que se incurren antes de antes de empezar el proceso, ¿verdad? Con el fin de minimizar los costos. Entonces, se incurre en una se toman una serie de medidas para asegurar que minimicemos, ¿verdad? La producción de productos, valga la redundancia, la producción de productos defectuosos, ¿verdad? Vamos a incurrir en una serie de medidas de prevención para evitar que hayan productos defectuosos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a revisar bien las máquinas, vamos a chequear que la materia prima esté en buen estado, vamos a revisar que, entonces ahí estamos incurriendo ya en costos, ¿verdad? Como dice un dicho, ¿verdad? Todo en la vida tiene un costo, ¿verdad? Todo tiene un costo, ¿verdad? Entonces, en las empresas, todo lo que se hace tiene un costo, ¿verdad? Entonces, en este caso, costos de prevención, ¿verdad? Otra clasificación importante tiene que ver con el tipo de sacrificio en que se incurre. Ahí hablamos de costos desembolsables, hablamos de costos de oportunidad y hablamos de costos virtuales o no relacionados con el efectivo, ¿no?
Los costos desembolsables, como la palabra lo dice, son aquellos en donde se da una salida de efectivo. Esos son los costos desembolsables. Entonces, ahí entran todos los costos en donde hay salidas de efectivo. Entonces, ahí normalmente cuando hay esas salidas de efectivo, nosotros hacemos los registros contables, ¿verdad? Que se compró tal maquinaria, hay un registro contable. Que se pagó el teléfono, hay un registro contable. Que se pagó el alquiler, hay que hacer un desembolso. Que se pagó que se pagó el internet, hay un desembolso. Que se compró mercadería, hay un desembolso. Que se compró materia prima, perdón, hay un desembolso. Que se pagó la mano de obra, hay un desembolso, ¿verdad? A no ser que se haga una transacción de crédito, ¿verdad? En donde entonces adquirimos una deuda, ¿verdad? Pero aquí, dentro de los costos desembolsables, estamos poniendo todos los que implican una salida de efectivo, ¿verdad? Y por lo tanto se registran directamente en la contabilidad. Y más tarde se van a convertir en ¿qué? En costos históricos, ¿verdad? Más tarde se van a convertir en costos históricos. Y tenemos los costos de oportunidad, ¿verdad? Que ya ustedes lo vieron en los cursos que han llevado de economía. El concepto de costo de oportunidad, ¿verdad? Es aquel que se origina al tomar una determinación, ¿verdad? Que provoca la renuncia de otro camino, ¿verdad? Entonces, o de otra alternativa. Entonces, otra alternativa que pudiera ser considerada. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos una fábrica y tenemos una, ¿cómo le llaman esto? Una capacidad ociosa ahí en la fábrica, tenemos un espacio en la fábrica que no estamos utilizando y se nos da la oportunidad, ¿verdad? De alquilar ese espacio, ¿verdad? A otra empresa para que ellos ahí fabriquen o hagan algo. Y entonces, y por ese alquiler de ese espacio nos están proponiendo que nos van a pagar 400,000 colones o $400,000, un ejemplo. Entonces resulta que nosotros tenemos ahí una alternativa, o utilizar ese espacio aumentando la producción, o bien alquilarlo, ¿verdad? Entonces, si nosotros tomamos una determinada alternativa, la que dejamos de utilizar, la alternativa que dejamos de lado, viene siendo nuestro costo de oportunidad, ¿verdad? Y a veces en este tema tenemos que considerar ese costo de oportunidad para poder tomar una decisión. Va a ser, como decimos en contaduría, un elemento de tipo cualitativo. Un factor, perdón, de tipo cualitativo que vamos a tener que considerar a la hora de tomar una decisión, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, usted hoy en la mañana se levantó y usted tomó la decisión de venir a esta clase, pero bien pudo haberse ido para otro lado, ¿verdad? Y no ir a la clase, ¿verdad? Digamos que se fue de compras. En vez de venir a la clase, se fue de compras. O se fue para la playa, un ejemplo, aunque hoy no está el día para ir a la playa, ¿verdad? Pero le estoy poniendo un ejemplo para que usted me entienda. Entonces, el costo que usted tiene de haberse quedado en esta clase es el costo de no haber ido a la playa, ¿ven? De no haber ido a la playa. Entonces,
usted está aquí conmigo ahora, pero usted está incurriendo en una serie de costos porque tuvo otras oportunidades de hacer otras cosas. Pero usted renunció a aquellas oportunidades de hacer otras cosas por estar en mi clase, ¿verdad? Por estar en esta clase. Entonces, esas cosas a las que usted renunció vienen siendo lo que denominamos el costo de oportunidad. ¿Eh? Eso es para que usted me entienda a qué nos referimos con el costo de oportunidad. Y también hablamos de los costos virtuales aquí, ¿verdad? Los costos virtuales que no están relacionados con el efectivo. Son partidas que no están relacionadas con el efectivo, ¿verdad? Pero afectan la utilidad del ejercicio. ¿Como cuáles? Bueno, la depreciación, por ejemplo, es el ejemplo clásico. La depreciación de los activos de propiedad, planta y equipo, como los edificios, la maquinaria, los vehículos, etcétera, ¿verdad? Y la amortización también, la amortización de algunas, por ejemplo, los activos intangibles, ¿verdad? Como las patentes, los derechos de llave, los derechos de autor, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de costos virtuales nos referimos a ese tipo de costos. Vamos aquí a admitir de nuevo. Ok, también tenemos la clasificación de los costos por el control sobre su ocurrencia, ¿verdad? Aquí esto tiene que ver con el control sobre si ocurren o no. Entonces, hay algunos costos que se pueden controlar y hay otros costos que no se pueden controlar, ¿verdad? Costos controlables, entonces, y costos no controlables, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los costos controlables? Bueno, son aquellos sobre los cuales una persona, ¿verdad? Por ejemplo, un gerente de ventas, los podría controlar, ¿verdad? ¿Ve? Una persona, digamos, de determinado nivel jerárquico, entonces, tiene alguna autoridad, ¿verdad? Tiene alguna autoridad para realizarlos o no. O sea, el gerente de ventas, por ejemplo, podría decir, bueno, no voy a mandar a los vendedores a que vayan a ciertas rutas. Porque cuando los vendedores van a ciertas rutas, entonces ganan muchas comisiones, ganan muchas comisiones porque en esas rutas venden demasiado, venden mucho. Entonces hay que pagarles muchas comisiones. Entonces los costos en comisiones se disparan, ¿verdad? Se disparan excesivamente porque cuando los mandamos a esas rutas, es cierto que, ok, aumentan las ventas y todo, pero los costos son demasiado elevados. Entonces no nos sirve mejor mandar a los vendedores a esas rutas. Mejor los mandamos a otras rutas para minimizar los costos que tenemos en comisiones, ¿verdad? Comisiones a los vendedores. Esa podría ser una medida. Entonces el gerente de ventas está teniendo cierto control en la realización de esos costos o no, ¿verdad? Está teniendo cierto control. Y hay otros costos que no se pueden controlar, ¿verdad? No se pueden controlar. O sea, en algunas ocasiones no se tiene ninguna autoridad sobre los costos en que se incurren, ¿verdad? Por ejemplo, el supervisor, digamos, de la planta no tiene ningún control en la depreciación de los equipos. Los equipos se van a depreciar per se, ¿verdad? Se van a depreciar, pase lo que pase, ¿verdad? Llueva o truene, relampaguee, los equipos y los activos de propiedad, planta y equipo se van a estar depreciando, se van a estar desgastando día con día, ¿verdad? Entonces, ahí ningún supervisor puede controlar nada, ni el gerente de venta, ni el gerente de financiero, ni nadie lo puede controlar, ¿verdad? El desgaste físico de los equipos. La depreciación se va a dar per se, ¿verdad?
Entonces, a eso se refiere con los costos no controlables. No hay ninguna autoridad que los pueda controlar, ¿verdad? Tenemos también otra clasificación. Dice, por su relación con una disminución o bien un aumento, disminución o aumento de actividades, ¿verdad? Entonces, son los costos evitables y los costos inevitables, ¿verdad? Los costos evitables y los costos inevitables, ¿verdad? ¿Qué se refiere esto? Bueno, se refiere a cuando son evitables, son aquellos que son plenamente identificables con un producto o un departamento, de modo que si cualquiera de los dos se elimina, dicho costo se suprime, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos un departamento que es el que se encarga de ponerle color al refresco. Fabricamos refrescos, ¿verdad? Y hay un departamento en donde le ponen un color ahí para que el refresco se vea rojo, verde o azul, ¿verdad? No sé. Y entonces, de ahí decidimos que ya no le vamos a poner color al refresco y entonces vamos a suprimir ese departamento, lo vamos a eliminar. Entonces, los costos que nosotros incurríamos ahí ya no se van a dar. Entonces, a eso le llamamos costos evitables, ¿verdad? Costos evitables. Y hay unos costos que son inevitables, ¿verdad? Que por más que hagamos, ¿verdad? Son aquellos, los costos inevitables, que no se suprimen, aunque el departamento o el producto sean eliminados de la empresa. Por ejemplo, si se elimina el departamento de ensamblado, el sueldo del director de producción no se modificará, ¿verdad? Entonces, son costos inevitables. O sea, puede ser que se elimine un departamento o un proceso dentro de la empresa, pero el sueldo del gerente de producción no va a disminuir por eso, ¿verdad? Ganaba $1,000 por mes y ahora como se eliminó el departamento de ensamblado, entonces le vamos a pagar $900, ¿no? ¿Verdad? No se puede hacer eso. Entonces, a eso nos referimos con costos inevitables. Entonces, mientras que los evitables son aquellos que se evitan cuando se suprime un departamento, por ejemplo, entonces ya no vamos a tener que pagar esa mano de obra, ya no vamos a incurrir en una serie de materiales que se utilizaban ahí, los colorantes, etcétera, máquinas que teníamos ahí, energía eléctrica que utilizábamos ahí. Entonces, ahí son los costos que se pueden evitar. Y aquí tenemos otra gran clasificación que sí la vamos a utilizar mucho, que es por la importancia en la toma de decisiones. Ahí tenemos los costos relevantes y los costos irrelevantes. ¿A qué nos referimos con los costos relevantes? Nos vamos a referir a los costos que van a ser importantes para la toma de la decisión. Y por ejemplo, en las decisiones que nosotros vamos a analizar, vamos a ver que los costos relevantes son, por ejemplo, los costos que tienen que ver con una técnica que le denominamos el costeo directo. Y vamos a ver que los costos que vamos a considerar son los costos variables. Los costos variables van a ser clave, van a ser clave a la hora de la toma de decisiones. Y entonces los costos variables van a ser relevantes. Mientras que, por ejemplo, en los costos irrelevantes vamos a ver que los costos que no vamos a considerar a la hora de la toma de decisiones van a ser los costos que no se modifican. O sea, los costos que son fijos. Los costos que no son variables y que son fijos van a ser para nosotros irrelevantes a la hora de la toma de decisiones. ¿Por qué? Bueno, ya eso lo vamos a ver más adelante. Aquí lo importante es que veamos entonces cuáles van a ser los relevantes y cuáles van a ser los irrelevantes para la toma de una determinada decisión, ¿verdad? Bueno, algunas variables que influyen en el comportamiento de los costos.
Bueno, una variable muy importante es el tiempo. Los economistas, por ejemplo, dicen que todos los costos son variables en el largo plazo. ¿Verdad? Largo plazo, dicen que todos los costos son variables. Y es cierto, ¿verdad? En el largo plazo, todos los costos van a ir variando, ¿verdad? Por ejemplo, el alquiler de un edificio, de ahí con el tiempo va a ir variando, ¿verdad? Entonces, se va a mantener fijo tal vez durante un año el alquiler de un edificio o el alquiler de una, qué sé yo, sí, de un edificio, una planta física para tener la maquinaria. Entonces, el alquiler de una bodega, por ejemplo, para tener todos los inventarios ahí. Entonces, a largo plazo van a ir cambiando. Entonces, por eso ellos dicen, los economistas, que todos los costos van a ser variables en el largo plazo, porque van a ir cambiando a través del tiempo, en el largo plazo. Mientras que en el corto plazo, ¿verdad? En el corto plazo, y les decía que generalmente, bueno, los contadores tomamos el corto plazo a un año, ¿verdad? Lo que pase en el transcurso de un año. Entonces, en el corto plazo y en un cierto nivel relevante de tiempo, ciertos costos pueden tener entonces un comportamiento fijo, ¿verdad? Y un comportamiento variable. Entonces, en el corto plazo, ¿verdad? Entonces, el tiempo es una variable muy importante que va a influir en el comportamiento de los. Cuando hablamos del tiempo, hablamos de algunos conceptos, por ejemplo, el rango relevante de tiempo. El rango relevante de tiempo es el nivel relevante en el que un costo tiene un comportamiento fijo en el corto plazo. Entonces decimos, bueno, en un rango relevante de tiempo de 2 años o de 3 años, de acuerdo al contrato, el alquiler de la fábrica va a tener un comportamiento fijo, no va a variar. ¿Por qué? Porque se va a mantener en $300,000 el alquiler. No va a cambiar en 3 años, porque hay un contrato firmado con el dueño del inmueble y entonces no va a tener un comportamiento variable en 3 años, ¿verdad? Entonces, en esos 3 años le vamos a llamar entonces el rango relevante de tiempo. A esos 3 años en que el costo no va a variar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nos da un ejemplo, el costo de renta de una bodega es variable en el largo plazo, lógicamente. Pero en un rango relevante de un año permanece constante, ¿verdad? Y también tenemos otro concepto que es el rango relevante de actividad, ¿verdad? Que es el nivel en el que un costo no se modifica debido al aumento o disminución de las actividades necesarias en los distintos procesos productivos, ¿verdad? Entonces, pase lo que pase, en un rango relevante de actividad, ¿verdad? No va a haber una modificación, ¿verdad? De ese costo. Y el escalonado es el costo fijo que está en su máximo potencial de generar ingresos, pero requiere un aumento para enfrentar el incremento de las actividades. Entonces resulta que vamos a aumentar la producción porque tenemos muchos clientes y vamos a necesitar entonces comprar más maquinaria, contratar más personal. Entonces los salarios se van a disparar, ¿verdad? Van a cambiar. El pago de alquiler va a cambiar porque ahora vamos a tener que contratar más espacio físico. Y entonces a eso le llamamos el costo escalonado, ¿verdad? Porque estuvo fijo un momento, pero de un momento a otro tuvimos que enfrentar un incremento de actividades y entonces lógicamente se disparó, ¿verdad? Se disparó de un momento a otro y dejó de ser fijo, ¿verdad?
Lo que decíamos, ¿verdad? Los costos fijos pueden modificarse ante cambios en la capacidad, cambios en la capacidad instalada, ¿verdad? Que es lo que el ejemplo que estábamos poniendo hace un momento. Si digamos, tenemos que contratar más personal, tenemos que comprar más máquinas, tenemos que alquilar un terreno para poder aumentar la productividad, entonces los costos fijos van a modificarse, ¿verdad? Dice que aquellos costos que varían ante cambios en la capacidad se consideran costos fijos discrecionales, que ya lo vimos en las primeras láminas, ¿verdad? Si hay algún cambio, ¿verdad? En la capacidad instalada, entonces esos costos fijos variaron, entonces se le llama discrecionales cuando variaron. Pero cuando no varían, entonces se le llama ¿qué? Costos sumergidos, ¿verdad? O comprometidos, perdón, costos comprometidos o también sumergidos, ¿verdad? Cuando no variaron, ¿verdad? Hubo cambios en la actividad, pero se mantuvieron constantes, entonces decimos que son costos sumergidos o costos comprometidos, ¿no? Okay, hablamos de esto un poco ya. Los costos generadores, una medida, ¿verdad? Para utilizada a través de las actividades de la empresa, sobre todo en el costeo, hay un costeo que se llama costeo basado en las actividades, en donde se utiliza lo que llamamos los costos generadores, cost drivers, ¿verdad? Y ahí entonces utilizamos podemos entonces calcular las tasas de aplicación de los costos indirectos a través de las diferentes actividades. ¿Cómo? Bueno, vamos a buscar dentro de la actividad cuál es el costo que más se dispara, ¿no? Dentro de determinada actividad productiva. Entonces, la actividad de envasado, bueno, ¿cuánto? Vamos a hacer un análisis de los costos que se dan ahí en esa actividad. La actividad de pintura, bueno, vamos a ver cuáles son los costos ahí, qué es lo que se está disparando ahí. Y así, ¿verdad? En los diferentes procesos, perdón, en las diferentes actividades que se realizan que tienen que ver con la producción. Dice acá que, muy importante, se clasifican en los basados en las unidades y los que se modifican en función de otras variables diferentes al número de unidades fabricadas, vendidas o entregadas. Entonces, pudiera ser, por ejemplo, las horas máquina, ¿verdad? Las horas de mano de obra directa, el costo de la mano de obra indirecta, porque ahí resulta que nosotros estamos utilizando una mano de obra muy calificada, ¿verdad? Pero no es gente que trabaja directamente en la producción, sino que hacen análisis, hacen estudios para evitar, digamos, las fallas externas o las fallas internas de los productos. Entonces, control de la calidad, pero no están directamente fabricando el producto, sino que hacen estudios, ¿verdad? Y nos dan una asesoría, ¿verdad? Entonces, esos costos, digamos, son indirectos, pero se están disparando por ser una mano de obra muy calificada. Y ahora vamos a entrar a los costos semivariables, ¿verdad? Dijimos, dentro de la gran clasificación de los costos por su comportamiento, dijimos que la clasificación está en costos fijos, costos variables y C costos semivariables, ¿no? Entonces, resulta que tenemos ahí unos costos ahí que son semivariables, tienen una parte fija, como dijimos, ¿verdad? Y tienen una parte variable. En algunos casos es fácil
fácil determinar cuál es la parte fija y cuál es la parte variable de esos costos, ¿no? Pero en algunos casos, ¿verdad?, no es tan fácil. Entonces se utilizan algunas metodologías que vamos a ver aquí para poder separar entonces, en una forma aproximada, vamos a decirlo así, en una forma aproximada vamos entonces a poder separar cuánto es la cuantía, bueno, dije otra redundancia ya, ¿verdad? ¿Cuál es la cuantía más bien? ¿De cuánto es la cuantía de los costos variables y de cuánto es la de costos fijos? Entonces, vamos a ver algunos métodos. Están los métodos de estimación directa, ¿verdad? Está un método que le denominamos punto alto y punto bajo. Están los métodos a través de los diagramas de dispersión. Y están algunos métodos que son métodos estadísticos, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ver ahorita, entonces, los de estos métodos. Bueno, los métodos de estimación directa dice que se aplican en ciertos casos específicos y concretos. Y hay de dos tipos, ¿verdad? Hay unos métodos que se basan en el estudio de tiempos y movimientos, entonces, basado en cuánto se dura en una determinada actividad, cuánto se dura en determinado tipo de movimiento, ¿verdad? Y entonces hacemos el costeo de eso. Y hay otros que se basan en el análisis de los datos históricos. Por ejemplo, podemos utilizar los datos históricos que se encuentran en la contabilidad financiera, ¿verdad? Y entonces, basados en la contabilidad financiera, vamos a ir a ver el comportamiento, digamos, de las ventas de diferentes periodos, digamos, de los últimos 5 años, para hacer entonces una predicción de cuánto pueden ser las ventas del año entrante. ¿Cuál puede ser el comportamiento de las ventas del año entrante? Vean que estamos hablando aquí de algo que tiene que ver que compete a la contabilidad administrativa, ¿verdad? Porque estamos haciendo algo que está orientado hacia el futuro. Hacia el futuro. ¿Pero qué? Nos estamos basando en datos históricos. Vamos a analizar el comportamiento de las ventas. ¿Y dónde lo vamos a ver? En la contabilidad financiera. ¿A dónde vamos a ir? No vamos a ir a preguntarle, ¿verdad? No, vamos a ir a los números, ¿verdad? Los números nos hablan, ¿verdad? Y nos dicen, bueno, mire, las ventas del año 2018 fueron de tanto. Las ventas del año 2019 fueron de tanto. Y las ventas del año 2020 fueron de tanto. Vimos el comportamiento. Ahí vamos a hacer un análisis de las ventas en tiempo de pandemia también, que lógicamente bajaron, ¿verdad? Van a tener un bajonazo, ¿verdad? Y vemos el comportamiento de las ventas, cómo se están dando en el año ya 2022, ¿verdad? Y cuando analicemos el año 2022 en su conjunto, vamos a ver las diferencias, ¿verdad? Y vamos a hacer una predicción, ¿verdad?, aproximada de cuál puede ser el comportamiento de las ventas el año entrante. Pero veamos que esa predicción está sujeta a un montón de factores que pueden atentar contra el pronóstico, ¿verdad? Porque el futuro nadie lo conoce, ¿verdad? El futuro no. ¿Qué íbamos a saber que iba a haber una guerra en Ucrania? No nos imaginábamos, ¿verdad? Y ahora eso nos está afectando, ¿verdad? A nivel mundial. Y Dios guarde una guerra mundial, ¿verdad? Que eso es lo que está en el tapete, ¿verdad? Porque entonces sí, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver el método punto alto, punto bajo. El método punto alto, punto bajo dice que es un enfoque que se basa en la estimación de la parte fija y de la parte variable en dos diferentes niveles de actividad.
a coger dos diferentes niveles de actividad. Un nivel de actividad que es más alto y un nivel de actividad que es más bajo. Y vamos a ver, digamos, los diferentes costos que se dan en un nivel de actividad. En el nivel de actividad más bajo, cuáles son los costos que se generan. Y en el nivel más alto de la actividad, vamos a ver cuáles son los costos que se están generando, ¿verdad? Y vamos a hacer, dice, una interpolación aritmética. Muy bonito, ¿verdad? Una interpolación aritmética entre estos dos diferentes niveles, ¿verdad? Pero bueno, yo no quiero que se asusten con esto de la interpolación aritmética, ¿verdad? Es simplemente que vamos a utilizar una metodología ahí que más bien a ustedes les va a dar risa, ¿verdad? Esa metodología, porque es muy sencilla, ¿verdad? Entonces, veámoslo aquí. Veámoslo aquí. Entonces aquí tenemos el cuadro, ¿verdad? Tenemos los niveles de actividad. Vea que hablaba de niveles, dos diferentes niveles de actividad, ¿verdad? Y entonces, vean que tenemos una actividad de 100,000. En este caso se refiere a horas máquina, ¿verdad? En este ejemplo. 100,000 horas máquina, dice. 150,000 horas máquina, 200,000 horas máquina, 250,000 y 300,000. Y sus respectivos costos, ¿verdad? Entonces, cuando son 100,000 horas, los costos totales dice que son de 1,200,000. Pongámosle colones, ¿verdad? Pongámosle colones. Si el nivel de actividad es de 150,000 horas máquina, los costos totales son de 1,300,000 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, está claro ese cuadro, ¿verdad? Está claro como el agua, ¿verdad? Ahí vemos entonces que hay un nivel de actividad más bajo y un nivel de actividad más alto. Y también que tenemos en el nivel de actividad más bajo, tenemos un costo, ¿verdad? Que es el costo también más bajo. Y en el nivel de actividad más alto, que es de 300,000, tenemos un costo ahí, ¿verdad? De 1,600,000, que también es el más alto. En este caso es lo contrario, es el más alto, ¿verdad? Porque es un nivel de actividad más alto. Entonces, hay una fórmula, digámoslo, matemática para calcular entonces lo que vamos a denominar la tasa de costo variable, que es muy importante, ¿verdad? Ahí, bueno, recuerde que en mis clases usted tiene que tener la calculadora en mano ahí, la calculadora científica, ojalá, ¿verdad? O una calculadora, no sé, aunque no sea científica, pero es mejor si es científica, ¿no? Tiene que tener su calculadora ahí a mano y ¿qué más? Y un cuaderno, ¿verdad? Un cuaderno donde tome apuntes, donde tome algunos apuntes. Por ejemplo, aquí a nosotros nos va a interesar calcular una tasa que se va a denominar la tasa de costo variable, que en el libro aparece como CVU. No, CVU, una U minúscula, ¿no? Que va a ser la tasa de costo variable. ¿Cómo se calcula la tasa de costo variable? De acuerdo a la fórmula. Entonces, ponga ahí, ¿verdad? Tasa de costo variable o CVU va a ser igual al costo máximo menos el costo mínimo. Todo eso dividido entre el X máximo menos el X mínimo, ¿verdad? Ahí está la fórmula. Voy a repetirla, ¿verdad? Esta fórmula está en el libro también. Ahí ustedes la van a ver en el libro. Los que repasen con el libro, ¿verdad? Ojalá, es bueno. Es bueno repasar con el libro, ¿verdad? Yo recomiendo, ¿verdad? Porque en el libro hay cosas que yo no digo. Porque si yo me pusiera a decir todo el libro, entonces duraríamos demasiado. Entonces,
Hay cosas que yo no digo que están en el libro, ¿verdad? Pero el libro amplía, el libro nos amplía el panorama, nos dice más, nos agrega conceptos, nos da algunas otras luces, ¿verdad? Porque el libro es más extenso, ¿verdad? Repito la fórmula, costo máximo, CBU, ¿verdad? O tasa de costo variable, ¿verdad? CBU es igual, CVU, pero yo le digo CV, ¿verdad? CVU, tasa de costo variable, entonces es igual a costo máximo menos costo mínimo dividido entre X máximo menos X mínimo, ¿no? Donde CBU significa la tasa de costo variable. Costo máximo, bueno, C máximo y C mínimo significa costo máximo y costo mínimo. Y X máximo y X mínimo significa, la X significa nivel de actividad en este caso. ¿Cuáles son los niveles de actividad ahí que tenemos en el cuadro? 100,000, 150,000, 200,000. Esos son los niveles de actividad, ¿verdad? Y los costos son ahí, ¿verdad? A la par. Los diferentes costos que se generan en los diferentes niveles de actividad. Entonces aquí tenemos, esa misma fórmula la tenemos ahí en una forma, esa misma formulita está aquí en pasos, ¿verdad? Muy bonito, aquí está muy bonito. Nos dice que el paso 1 va a ser aplicar la parte, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? La parte de arriba de una fracción era el numerador, ¿verdad? Si no me equivoco. Y la parte de abajo es el denominador, ¿verdad? En una fracción. Entonces, el numerador, que es el costo máximo menos el costo mínimo, lo vamos a hacer aquí, en el paso 1. Es restar al costo máximo el costo mínimo. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos 1.600.000 y le restamos el costo mínimo, que es 1.200.000. Y eso nos da 400,000, ¿verdad? Están conmigo, ¿verdad? Todos están conmigo. Bueno, los nueve que quedaron. O sea, hay 8 que no están, ¿verdad? Paso 2, restamos al volumen máximo el volumen de actividad mínimo, ¿verdad? Al X máximo le restamos el X mínimo. X, repito, es el nivel de actividad. Entonces, el nivel de actividad máximo es 300,000 y el nivel de actividad mínimo es 100,000, ¿verdad? Y esto nos da 200,000, ¿verdad? ¿Estamos bien? Y ahora hacemos la división. Hacemos la división, 400,000. Ok. Entonces, perdón, es que estaba viendo un correo que me acaba de llegar aquí. De un compañero ahí. Bueno, dice entonces, ahora procedemos a hacer la división. 400,000 entre 200,000 y nos da la tasa, ¿verdad? El CBU, ¿verdad? Perdón, el CVU. La tasa de costo variable, ¿verdad? Y la tasa de costo variable nos dio 2, ¿verdad? Nos dio 2. Usted puede hacer la división ahí, todo con su calculadora para verificar que todo está bien, ¿verdad? Nos da 2. Y ahora entonces utilizamos el paso 4, que sería determinar el costo fijo al nivel máximo. Vamos a utilizar vamos a determinar el costo fijo al nivel máximo. Vamos a utilizar el nivel máximo. ¿Cuál es el nivel máximo? 300,000, ¿verdad? Es el nivel máximo de actividad. Entonces vamos a utilizar ese nivel para calcular el costo fijo, haciendo una especie de ecuacioncita de primer grado, ¿verdad? De primer grado. Recuerden que hay ecuaciones matemáticas de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, ¿verdad? Pero aquí vamos a utilizar una ecuación sencillita de primer grado, ¿verdad? No de primer grado de colegio, no, ni de primer grado de escuela, sino que me refiero a primer grado en cuanto a la potencia de la X, ¿verdad?
Entonces, en este caso, la X va a ser de primer grado. La incógnita, ¿verdad? La incógnita, ¿verdad? Ok, entonces tenemos la ecuacioncita aquí. Vamos a determinar el costo fijo. La ecuacioncita es costo fijo más costo variable va a ser igual al costo total, ¿verdad? Y entonces ya sustituimos, ¿verdad? La incógnita en este caso va a ser el costo fijo, que es lo que queremos averiguar. Entonces le ponemos X, al costo fijo le ponemos la X. Entonces por eso les decía que es de primer grado, ¿verdad? Porque la X tiene un, ¿cómo se dice? Una potencia de 1 en este caso, ¿verdad? Más, entonces tomamos la tasa. La tasa va a ser en este caso 2, ¿verdad? Que ya la averiguamos, 2,0 multiplicado por el nivel de actividad, que en este caso es el máximo, 300,000. Y esto va a ser igual a 1.600.000, ¿verdad? Que es el costo respectivo en el nivel máximo de actividad, 1.600.000. Y resolvemos eso, ¿verdad? Como una ecuación de primer grado, dándonos entonces que el costo fijo nos va a dar igual a 1.000.000, ¿verdad? Háganlo ustedes ahí en el cuaderno, resuelvan la ecuacioncita ahí, ¿verdad? X más 2,0 por 300,000 e igual a 1.600.000, y para que logren despejar la X, ¿verdad? Y la X va a quedarnos en 1.000.000 de colones. Aquí se ve sencillito, ¿verdad? Porque es un ejemplo muy bonito, ¿verdad? Para este ejemplo, si usted lo tiene bien claro, este ejemplo que está aquí en esta lámina, yo creo que usted puede resolver todos los ejercicios que tengan que ver con punto alto, punto bajo. No se le va a complicar. Por eso está aquí tan clarito. Me gusta mucho el ejemplo que está aquí, porque nos queda claro aquí, ¿no? Nos queda bastante claro. Entonces, primero averiguar la tasa, ¿verdad? A través de la fórmula. Y luego esa tasa, armamos la ecuacioncilla, ¿verdad? Ya sabemos que la ecuación va a ser costo fijo más costo variable igual a costo total. La tasa de costo variable la vamos a multiplicar por el nivel de actividad más alto, en este caso, que es el que vamos a utilizar, ¿verdad? Y ahí tenemos ilustrado entonces el método punto alto, punto bajo, ¿eh? Es muy sencillo. Normalmente, ¿qué podemos decir?